gusto, mi nombre es Ailín Acevedo, yo soy ginecóloga y especialista en medicina materno-fetal. Vamos a hablar hoy de control prenatal, ¿listo? Y valoración del riesgo obstétrico. Antes de comenzar, eso era lo que estaba haciendo en mi teléfono, me escribió mi secretaria a decirme que una paciente llegó al consultorio con el reporte de la ecografía que se la hice el día lunes, que su médico ginecólogo le dijo que el líquido amniótico de sus bebés estaba muy bajito, que si era un error en la transcripción, que puede suceder y todos estamos predispuestos a eso, o si era normal. Y si no era un error de transcripción, ella se tenía que ir para urgencias porque el líquido de sus bebés está bajito. Sé que todavía no han visto ecografías, pero cuando uno ve control prenatal, uno revisa las ecografías de sus pacientes. ¿Cómo se calcula el líquido amniótico en los bebés únicos, doctor? No sabemos. Listo, excelente. Entonces, para estudiar control y para usted hacer la consulta de control prenatal, usted tiene que saber en la ecografía qué tiene que ir a buscar. Porque si usted no sabe, pues usted le puede estar diciendo que todo está bien, señora, y el chino está mal. O le puede estar diciendo que hay algo malo y usted no tiene ni idea si es que realmente es malo o no, ¿cierto? Entonces, los embarazos, cuando tenemos más de 16 semanas, los bebés ya orinan y el líquido amniótico es el chichi de los bebés. Entonces ya podemos hacer cálculo del líquido amniótico. Y entre la semana 16 a la semana 18 hacemos lago mayor. Buscamos donde más líquido se vea y medimos una columna vertical, del miometrio a miometrio, de la membrana a la membrana. Y normalmente el lago mayor debe ir de 2 a 8. Menos de 2 es muy poquito. Más de 8 es demasiado líquido, ¿sí? Cuando hago índice de líquido amniótico, que es que mido las columnas, divido la panza de la mamá en 4 cuadrantes, 2 superiores, 2 inferiores, y mido columnas verticales u horizontales. Si escojo la vertical, todas deben ser verticales, si escojo las horizontales, todas deben ser horizontales. El equipo me la suma y me dice el líquido amniótico o el ILA es de tanto. Y el ILA, que vamos desde la 18 hasta el final de la gestación, y algunos son mucho más estrictos y es hasta la semana 34, va de 5 a 24. Menos de 5 es oligohidramnios, muy poquito líquido. Y más de 25, ¿cierto? Es polihidramnios, es mucho. ¿Ok? Primero que dice es, por favor, dígale a la paciente que quién es su ginecólogo. Porque es que yo no le voy a enseñar a la paciente, yo voy a enseñarle al ginecólogo. ¿Ok? ¿Sí? La señora tiene un embarazo gemelar bicorial biamniótico, 2 bebés. Cuando usted tiene un embarazo gemelar o un embarazo múltiple, porque usted puede tener 3 y hasta 4 fetos, usted no puede medir ILA. Usted no mide índice de líquido amniótico, usted mide lagos mayores. ¿Por qué? Porque el índice de líquido amniótico solo son para fetos únicos. Más de 2, usted no puede medir 4 cuadrantes, usted tiene 2 chinos, uno del lado izquierdo, otro del lado izquierdo, uno arriba, otro abajo. Y si tiene 3, menos. ¿Listo? Entonces, ojo, los líquidos amnióticos en los embarazos gemelares son lagos mayores. La señora tenía lagos mayores de 3.7 centímetros. ¿Eso está normal o anormal? Normal. Eso es normal. Entonces, cuando ya le dijo, no, es que no me vio la ginecóloga, me vio el médico general, o sea, su médico de control prenatal. Ustedes. Lagos mayores, porque tiene un embarazo gemelar bicorial biamniótico. Entonces, la señora está ya en mi consultorio esperando a que yo llegue a las 2 de la tarde para que yo le saque de la duda. Duda que le generaron cuando no tenían por qué hacerlo. Y eso es control prenatal. Ustedes les llegan las ecografías de las pacientes, ustedes tienen que revisar que la edad que tenga concuerde con la regla que usted le está calculando a la señora, ¿cierto? Y la edad gestacional.
que el peso que tenga ese bebé en esa ecografía sea correspondiente a la edad que tiene su bebé, porque puede ser un restringido o un macrosómico, que el líquido está poquito o está aumentado. ¿Sí? Eso es control prenatal. Entonces, estudiar. Hoy no les voy a pasar todo porque hoy no sabían que venía yo. Sabía que venía el doctor Hugo Fernández, ¿cierto? Entonces hoy vamos a pasar por alto eso, pero tienen que estar muy pendientes de esas cosas. Entonces, ¿cuál es la problemática de nosotros cada día? Es que nuestras pacientes se siguen muriendo. ¿Listo? Y más o menos 830 mujeres con causas prevenibles en el embarazo o el parto se mueren. Para nosotros el año 2020 y 2021 fue terrible por el COVID. Las muertes eran por neumonía secundaria a COVID. ¿Listo? Y estaban disparadas con todos. Sumado que el COVID hace un cuadro muy parecido a lo que es preeclampsia. Entonces uno no sabía si la señora tenía preeclampsia o tenía complicaciones de COVID, porque las hacen muy parecidas. O podían estar superpuestas. ¿Listo? Entonces fueron años terribles para nosotros, 2 muy malucos, que gracias a Dios estamos tratando de vencer, y nuestra mortalidad bajó casi un 20% en comparación al año 21 con el año 2022. ¿Listo? Pero igual seguimos teniendo muertes y la idea es que no pase. Entonces, desde el 30 de agosto del 2022 se inició el plan de aceleración para reducir la mortalidad materna en Colombia, ayuda de la Organización Panamericana de la Salud y el Fondo de Naciones Unidas. ¿Cuál es nuestro objetivo? O el objetivo pues de todos. Definir acciones estratégicas sectoriales e intersectoriales que nos permitan reducir las muertes, que se consideran inaceptables y evitables en la mayoría de las veces, con un objetivo sostenible de 32 muertes por 100.000 nacidos vivos. Y aún así debería ser 0, nadie se debe morir. ¿Listo? Pero no podemos hacer eso porque nada es perfecto en la vida, entonces nos toca seguir tratando de reducir a toda costa que se nos sigan muriendo las pacientes. La reducción para el 2022 fue del 20.4% con relación al año 2018 y está obviamente la razón de mortalidad materna, donde se puede ver que los 2 picos más altos fueron 2021, para el 2022 ya comenzó a haber una reducción significativa de eso. Las causas siguen siendo iguales, los trastornos hipertensivos, la preeclampsia con criterio de severidad sigue siendo la causa número 1 de las muertes de nuestras pacientes. En segunda instancia, la parte de hemorragia obstétrica, pero en este año hubo un cambio, y es que la tercera causa de muerte era sepsis, de origen obstétrico o no obstétrico. Y para el año 2022, la tercera causa de muerte eran los eventos tromboembólicos. ¿Listo? ¿Por qué? Secundarios por preeclampsia, o la paciente que tiene preeclampsia con criterio de severidad tiene una afectación de su sistema de coagulación y puede hacer ambas cosas, o cursa con hemorragia o puede cursar con coagulación intravascular diseminada y hace microtrombos y puede hacer eventos trombóticos pulmonares, cerebrales, corazón, miembros inferiores. ¿Listo? Pero adicional a eso, características de nuestras pacientes embarazadas. Llegan en sobrepeso o obesidad al embarazo, eso le da un punto. Paciente mayor de 35 años tiene 1 punto. Si hace preeclampsia, tiene 3 puntos. Tenemos que revisarle las piernas a las pacientes. Las pacientes que tienen más de 2 hijos tienen varices. Yo no tengo ni uno y tengo. Y las varices superficiales son 1 punto adicional. Toda paciente con patología crónica, diabetes, enfermedades renales, lupus, SAF, todas esas pacientes tienen criterios de 1 a 2 o inclusive 3 las que tienen patología trombótica previa. ¿Listo? Entonces las pacientes se embarazan y usted le hace la valoración del riesgo y adicional a eso tiene que hacerle la valoración del riesgo tromboembólico en cada trimestre que esté la paciente. Si toca ponerle enoxaparina, se le debe poner enoxaparina a la paciente, porque se nos están ahora muriendo por eso. ¿Listo? Y en cuarto lugar, pues la sepsis, que está asociada pues al embarazo. De causas indirectas, la neumonía por COVID, a pesar de todo el control, siguió siendo la primera causa de muerte indirecta, y de resto sepsis no obstétricas, eventos trombóticos alejados de lo que era el embarazo propiamente, el parto, entre otras. ¿Listo? Entonces,
muy pendiente porque tenemos que trabajar mucho más en los diagnósticos precoces y en los riesgos que tienen nuestras pacientes. Morbilidad materna extrema, ¿cómo se define? Entonces, corresponde a un caso, ¿cierto?, con una complicación severa que ocurre durante el embarazo, el parto o el posparto, ¿cierto?, 42 días después de haber terminado el embarazo, que pone en riesgo la vida de la mamá, pero que ésta sobrevive. Causas de esa morbilidad, criterios que pueden estar asociados a las enfermedades más prevalentes del embarazo, que es la preeclampsia con criterio de severidad, la ruptura uterina, la hemorragia, la sepsis. ¿Listo? O todo aquello que esté en relación a un procedimiento quirúrgico durante el embarazo, el parto o el puerperio. ¿Listo? Morbilidad materna y mortalidad, ojo, todo lo que ocurra durante el año siguiente del parto o dentro de ese primer año puede corresponder a una muerte materna. Sigue siendo muerte materna aunque sea una causa indirecta. Es decir, yo tengo mi paciente, ¿cierto?, que tuvo su bebé hace 2 meses y la atropelló un carro y se murió. Es una muerte materna, pero de causa indirecta. ¿Listo? Pero tengo una paciente que pudo haber hecho un evento tromboembólico en el embarazo, se manejó, salió adelante, hizo una morbilidad materna extrema, ¿cierto?, y a los 2 meses hizo un tromboembolismo pulmonar masivo y falleció. Sigue siendo muerte materna. ¿Listo? Entonces, tener muy, muy en cuenta eso. Las razones de morbilidad materna extrema, desearíamos que fueran bajando, pero no, van subiendo. Para el 2022 fueron muchos casos de morbilidad materna extrema, pero uno ve el reflejo del buen manejo que recibieron esas morbilidades, ¿cierto?, con la disminución de la mortalidad de nuestras pacientes. Pero la idea es que nuestras pacientes no lleguen a estar críticamente enfermas, porque cuando usted está críticamente enfermo, tiene el 50% probabilidad de morirse o el 50% probabilidad de salvarse, ¿cierto? Entonces, el objetivo es que nuestras pacientes no lleguen ahí. Y para eso nosotros tenemos que tratar de hacer un buen control prenatal y una buena valoración del riesgo de nuestras pacientes. Morbilidad sigue siendo igual, trastornos hipertensivos, las complicaciones hemorrágicas, las complicaciones secundarias al aborto, la sepsis de origen obstétrico o no obstétrico y las enfermedades preexistentes del embarazo. Características, generalmente las pacientes que están en los rangos de edad entre los 30 y 34 años son las que más se pueden ver afectadas en morbilidad materna y como tal mortalidad. Siempre el sector del subsidiado o inclusive a nosotros acá en Colombia, desde unos 3 años para acá venimos aumentando mucho las pacientes de estrato 1, 2, 3 y la población migrante, son las que más complicaciones tienen. Lamentablemente no tienen un acceso oportuno a la salud y cuando llegan ya llegan complicadas. Entonces prácticamente es el incendio que comenzó con una llamaradita pero nadie lo apagó y cuando llegó ya su casa está incendiada completamente. ¿Listo? Entonces eso hay que trabajarlo y eso es de 100% del gobierno. Hay algunos que logramos trabajar con fundaciones y logramos captar de forma muy precoz a esas pacientes, otras no tienen la oportunidad de hacerlo. Entonces, ahí sí es algo que se nos sale un poquito de las manos a nosotros, sector salud. Tasas de mortalidad perinatal y neonatal, la causa principal son los partos pretérminos, es decir, la prematuridad y las complicaciones. La extrema prematuridad, bebés por debajo de semana 28, son los que más complicaciones van a tener secundarias a esa misma prematuridad y son las causas de las muertes de esos bebitos o de la morbilidad perinatal y son responsables de eso, de nosotros con la paciente con preeclampsia severa que nos hizo crisis hipertensiva, vasoespasmo y dijimos terminación del embarazo en semana 32, pero es un bebé con 32 semanas que tiene riesgo de hemorragia cerebral, parálisis cerebral, ceguera, sordera, enterocolitis necrotizante, enfermedad de membrana hialina. Entonces es un montón de cosas. El embarazo son 2 y tenemos que trabajar por los 2. Si no puedo garantizar un bienestar en mamá, tengo que sacar al bebé. Porque si mamá no está bien, pues el bebé tampoco lo va a estar. Pero es trabajar para sacarlos adelante. Es fácil decir, listo, saquémoslo. Eso no es nada. Uno tiene que mirar qué va a pasar con ese bebé. ¿Sí? Entonces es realmente llenarnos de todos los criterios para decir, desembaracémosla. Porque no hay más opción.
No podemos continuar ese embarazo en una mamá que está críticamente enferma. Pero si yo tengo una mamá que tiene chance de un día, listo, ese día le sirve a ese bebé. ¿Vale? Y nosotros tenemos lineamientos técnicos operativos, que es la ruta integral para la atención materno-perinatal, y nuestra resolución 3280, que en este año van a ser cambiados algunos de los ítems. Eso es lo que tienen que leer. ¿Listo? Ruta materno-perinatal y resolución 3280. Aparece todo referente al control prenatal, aparece todo referente a las 3 emergencias obstétricas que nosotros tenemos, y es hipertensión, hemorragia y sepsis. Y el ministerio califica a las instituciones de salud y a los médicos con el cumplimiento de esa norma. Hubo una complicación, lo primero que hacen es pedir la historia clínica, usted no la puede modificar. Y lo que hacen es cómo hizo el manejo de la oxitocina en la paciente que tuvo su bebé, alumbramiento activo. ¿Cómo lo hizo? Oxitocina le puso 5, listo. ¿Hizo prevención? No, malo, ya. Porque ellos tienen unas listas de chequeo si cumplen o no cumplen, y nosotros tenemos que cumplir con esto. ¿Listo? Entonces, la ruta desde cuándo inicia. La ruta inicia desde la atención preconcepcional. Ese es el primer eslabón de la ruta materno-perinatal. Y resulta y pasa que nosotros tenemos muy mala captación de pacientes preconcepcionales. Pésimo. Hace muchos años, promoción y prevención se acabó. Y en el famoso PIP era donde captábamos a las pacientes. Entonces, toda paciente en edad reproductiva necesita anticoncepción. El grupo pasado yo les contaba, ¡ah! La hija menor de mi esposo se desarrolló. 11 años. Ay, de niña mujer. Cuando a mí me dijeron eso, yo decía, ay, Dios mío, Señor bendito, ya se puede embarazar. La pueden embarazar. Y los papás, ay, de niña mujer, pero esa soy yo pienso así, mal. Yo siempre lo llevo al extremo. Los papás, ay, qué bello. Entonces, 11 años ha sido la paciente más joven que yo he tenido. Entonces, cuando ustedes tengan a sus primos, primas, que tengan 11, 12 años, que ya se desarrollaron, tienen que tener en la cabeza que esas niñas tienen que arrancar esto. Porque es que usted cuando llegue al servicio de urgencia lo que va a encontrar es niñas entre los 13 y 16 años embarazadas. ¿Cierto? Cuando yo estaba en su lugar, tuve un retraso. Ay, Dios mío, eso fue la muerte. Yo dije, me tiré la vida. Mis papás no me van a pagar mal la universidad. Yo iba como en séptimo de medicina. Y dije, mi papá no me va a pagar mal la universidad. Me van a echar de la casa. Y sumado al novio que tenía, estudiante también, peor la cosa. Yo quería ser especialista. Dios santo, ya no lo voy a hacer, porque ahora voy a tener que criar un bebé. No tengo nada en contra de las pacientes que tienen bebés jóvenes, súper chéveres, pero es que cada paciente y cada persona es una persona diferente y tiene un propósito y un proyecto diferente. Si eso hoy me ocurriera, yo diría, bueno, bien, bacano, igual me da terror, ¿no? Pero chévere, porque igual, ajá, un esposo, trabajo, puedo sacar adelante al chino, pero estudiante, ¿qué? Mis papás lo iban a criar, literal, ¿cierto? Entonces, si tenemos hermanitas, primitas, sobrinitas, cuñaditas, por favor, preconcepcionales. ¿Tiene novio? Ah, listo, de una asesoría, de una. Porque entonces, lamentablemente, existe la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, se embarazan, interrumpen. A los 2 meses se embarazan, interrumpen. Y tienen la interrupción voluntaria del embarazo como mi método de planificación familiar. ¿Bacano? No, no es bacano, es malo. Entonces, si usted tiene un plan en su vida, pues vaya a la consulta preconcepcional, que es gratis en la EPS. Allá en Profamilia no le cobra mucho. Use anticonceptivos, hay un montón de métodos. O si no, manda el novio a la vasectomía, ni modos. ¿Cierto? Y ustedes o los chicos deberían hacer control de natalidad.
¿Tienen esposas, novias? ¿No quieren tener hijos? Pues planifiquen también. No solo se lo den a las chicas. Nosotros tenemos más opciones, ustedes más corticos, pero bueno, de todos modos necesitan hacer planificación. Control prenatal, ya me embaracé. ¿Listo? Y tengo que tomar la decisión. Aunque sea un embarazo deseado, que sea un embarazo planeado, usted cuando su paciente llegue a la consulta de control prenatal, estoy embarazada, ¿cierto? Le tienen que hacer consejería e interrupción voluntaria del embarazo. Sentencia C355 y sentencia C055. ¿Qué le dicen? Que toda paciente en estado de gestación es libre de hacer interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24 sin ninguna causal. Es decir, que yo no quiero estar embarazada y yo accedo a la sentencia. Pero yo tengo una enfermedad muy grave, tengo lupus, entonces obviamente yo conozco las complicaciones que puede generar el lupus en el embarazo y el embarazo sobre el lupus, entonces yo no me quiero exponer porque yo puedo tener una nefritis lúpica, puedo terminar en diálisis o inclusive morirme, entonces yo no quiero someterme a eso. Y yo voy donde mi doctor y le digo, yo quiero hacer interrupción voluntaria del embarazo, ¿sí? Pero si yo no tengo ninguna enfermedad, igual lo quiero hacer, yo puedo acceder, ¿listo? Y es que en Colombia queremos reducir el aborto inseguro. Porque antes, es que yo no quiero el embarazo, ¡pum! Portazo, váyase. No, señor, tiene que tenerlo. Eso lo peleamos nosotras las niñas. Sí, al aborto, libre, no sé qué. Allá, no sé, las que fueron allá a luchar en contra de eso. Hoy lo tienen y hoy lo siguen haciendo. Pero entonces lo hacen de forma desconsiderada. Me embaracé, aborto. A los 2 meses, embarazo, aborto. Marica, pero póngase el dispositivo. Eso no cuesta nada, lo regalan. ¿Cierto? Pero nos toca hacerle la consejería a los pacientes. Y esa es la segunda eslabón de iniciar el control prenatal. Entonces, cuando yo arranco el control prenatal, le tengo que decir a mi paciente, hay un paquete de exámenes que usted se tiene que hacer, ¿cierto? Y una ecografía. Uno, corroborar que el embarazo esté dentro del útero, porque recuerden que hay embarazos extrauterinos, ¿cierto? Que se pueden formar en el ovario, en la trompa o en la parte abdominal donde están los ligamentos que sostienen al útero, ¿sí? Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es que mi paciente embarazada, primer trimestre, menos de 9 semanas, le mando una ecografía que se llama ecografía obstétrica temprana con el objetivo de mirar que su embarazo esté dentro del útero, ¿sí? Porque si está afuera, pues es un embarazo no viable, entonces nos toca mandar la urgencia para que le hagan tratamiento de embarazo ectópico, ¿cierto? Listo, pero si el embarazo está dentro del útero, entonces ahí ingresamos propiamente a todo lo que correspondería control prenatal. Entonces le mandamos su primer paquete de exámenes a la paciente y una ecografía súper importante que tiene que tener esa paciente que se la hace entre la semana 11 y la semana 14, cuando bebé mide entre 45 y 84 milímetros, que se llama ecografía de translucencia nucal. Objetivo de esa ecografía es identificar el riesgo que tiene ese bebé de una alteración cromosómica. ¿Cuál es la más comúnmente diagnosticada? El síndrome de Down. ¿Por qué lo es? Porque es el que vemos en la calle. Porque las pacientes que tienen alta sospecha o diagnóstico de una trisomía 13, 18, un Turner o cualquier otra trisomía, son bebés que son lamentablemente con mal pronóstico por su comportamiento genético o incompatibles con la vida y pueden acceder a la sentencia C355. ¿Sí? Pásame ahí que yo no sé que estoy hablando mucha borrada. No, espérame, un segundo. Bueno, ahorita entramos en lo que tenemos que hacer en cada trimestre. Curso de preparación de la maternidad, eso lo dictan las EPS, en teoría debo ir embarazada con un familiar. Y ahorita que estamos en pro del parto humanizado, que todas queremos que la mamá, el esposo esté con nosotros durante el trabajo de parto o la cesárea, si voy por vía alta, entonces tenemos que ir al curso psicoprofiláctico, ¿cierto? Para que nos enseñen a comportarnos durante el parto y durante la cesárea. Porque qué maluco que uno esté, ¡ay, nació el bebé! Y el papá por allá, botado en la esquina, desmayado, porque no puede ver sangre, ¿cierto? Entonces, ¿para qué va?
O está allá en el parto y la señora en plena pujo y grita y dice, no, yo no puedo más, sáquenmelo. Y la mamá, ay, no, ya hagan cesárea. Y la señora tuvo 10 hijos por parto vaginal, no pasó nada. Pero ve a la hija llorando por el pujo y por la contracción y quiere que le hagan cesárea a la pelada. Entonces, nos tenemos que aprender a comportar. Los partos son bien, pero tenemos que aprender a manejarlo. Paciente tiene que ir a odontología, paciente tiene que ir a psicología, porque todo ese montón de bomba hormonal que tienen las pacientes influyen muchísimo en el comportamiento, cambios de humor, cambios de ánimo, y lamentablemente nuestras pacientes embarazadas tienen riesgo de depresión durante y en el posparto. ¿Listo? Entonces tienen que ir a psicología para poder captar cuáles son los riesgos que tenemos a nivel psicosocial. Y odontología, ¿por qué? ¿Qué se les ocurre? Participen, por favor. Es que yo me canso de hablar. Yo conozco una cara. Y ya sabe que pregunto mucho, ¿cierto? ¿Por qué es que vamos a odontología? Sí, tú sí sabes. Yo sí sé. Porque sí. ¿Por qué? Dígame por qué. ¿Por qué se les ocurre que tenemos que ir a odontología cuando estamos embarazadas? De pronto puede ser por alguna... exactamente. ¿Y qué puede ocasionar una diseminación bacteriana? Una sepsis y pues sí, hace sepsis puede morirse. ¿Qué más? Lo más común, menos grave, doctor. Menos graves. Una simple caries sin infección. Caries. ¿Libera qué? Hace una reacción inflamatoria, ¿cierto? Y todas esas enzimas pasan a la sangre materna y resulta que pasa que el útero es supremamente sensible a todas esas enzimas proinflamatorias y comienza a hacer contracciones. Entonces hace amenaza de parto pretérmino. Entonces las pacientes embarazadas tienen que ir al odontólogo para evaluar cuál es el riesgo que tiene de enfermedad periodontal y poder hacer prevención de un parto prematuro. ¿Listo? Entonces, si tiene enfermedad periodontal, tiene que ir más seguido a su odontólogo para poderle ir haciendo el tratamiento, ¿sí? Y manejar eso. Aquí tuvimos una paciente, el APP, uy, sí, acortamiento cervical, la señora, la dinámica uterina, exámenes, todo normal. Y un día dijo la señora y lloraba, pero mamá, si ya no tienes contracciones, todo bien, es que me duele la muela. Y le revisamos, tremendo acceso ahí dentario. Salida porque vaya donde el odontólogo, pero hospitalario no hay odontólogos. Le sacaron las muelas, la señora se autolimitó mismo su amenaza de parto y tuvo su bebé en semana 39. Entonces, cuando llegue la señora con la amenaza de parto, contracciones, cervix torto, miremosle la boca, porque a veces se nos olvida que pueden ser causas de enfermedad y de amenazas de parto. Bueno, llegó la atención de su parto, llegó la atención de su puerperio y tenemos la parte de atención del recién nacido, eso hace parte de la ruta integral y es que bebé nace, lo debe ver el pediatra, debemos valorar cuáles son los riesgos y complicaciones que tiene ese recién nacido durante las primeras 24 horas de vida y a su vez los 7 días siguientes. Ingresamos a nuestro bebé a todo lo que es control del recién nacido, crecimiento y desarrollo, que hace parte de la ruta, atención de la familia, porque en teoría mamá, bebé y toda la familia debe continuar en una red de apoyo para ella, atención de la comunidad, hace parte también de la ruta. Listo, entonces, ¿qué hacemos y cómo se define control prenatal? Entonces, es el proceso biológico o el seguimiento biológico de lo que es el embarazo y requiere una programación de consultas y seguimiento de la gestante. Debe tener una completa cobertura, debe ser oportuna, periódica, debe haber calidad y lo antes posible. Me embaracé, ay, no voy a esperar a tener 12 semanas, 16 semanas para ir al médico. No, me embaracé y me voy al médico a ver qué es lo que está pasando con el embarazo, ¿cierto? Y el primer contacto lo tienen con ustedes, medicina general, ¿cierto? ¿Qué tenemos que hacer nosotros
en la consulta en medicina general, y es identificar completamente a la paciente, corroborar que la que esté en la cédula sea la señora que esté ahí, ¿sí? Prueba de embarazo, si ya la tenemos o la señora ya la tiene, pues esa la obviamos, ¿sí? Y promovemos siempre la presencia de un familiar con ella. Adicional a eso, pues obviamente comentarle cuál va a ser la periodicidad y las características que vamos a tener en la parte del control prenatal. ¿Qué debemos hacer? Y es, evaluamos cuál es la condición de salud de nuestra paciente, ¿cierto? Identificamos cuáles son los factores de riesgo social, si hay enfermedades preexistentes en esa paciente o las que se asocien a la gestación, y esa primera consulta por resolución dice que dura 30 minutos. En 30 minutos nosotros tenemos que investigar hasta los abuelos de la señora. Entonces, ¿qué identificamos? Antecedentes personales, enfermedades antes de embarazarse, enfermedades con los embarazos anteriores si lo tiene, enfermedades en la familia, porque lamentablemente la preeclampsia tiene un factor de riesgo familiar importante. Es que si su mamá, su papá, su hermano, su hermana es hipertenso, usted tiene alta probabilidad de llegar a ser hipertenso y puede el embarazo ser lo que le desarrolle esa hipertensión. Si su mamá o sus hermanas o su abuela hicieron preeclampsia durante los embarazos, usted tiene un punto adicional para hacer preeclampsia en ese embarazo. Entonces son pacientes que son candidatas a iniciar profilaxis con aspirina, solo por factor familiar. Entonces nos toca preguntarle muchas cositas a esa paciente. Quirúrgicos, antecedentes alérgicos, antecedentes tóxicos, que a veces se nos olvida preguntarle a las pacientes. Fuma, ha fumado, consume sustancias psicoactivas, nos da pena, nos da miedo. Uy, ¿qué va a decir la señora? No, tienen que preguntar, ni modos. Si tenemos hábitos nutricionales, si evitamos algún tipo de alimentos, recordar que ese bebé en formación lo que necesita es proteína 100%, entonces las pacientes que son vegetarianas. Entonces tenemos que investigar, ¿cierto?, para poder hacer una suplementación adecuada en la parte nutricional y la actividad física. Si nosotros tenemos inicio tardío del control prenatal y esa paciente llega a las 26 semanas de gestación, esa primera consulta dura más, 40 minutos, porque imagínense, nos toca investigar todo lo que se nos había pasado durante 26 semanas. En el antecedente obstétrico y en los ginecológicos debe incluir inicio de la menarquia, inicio de la telarquia, inicio de la vía sexual, cuántos compañeros sexuales, otra de las preguntas que usualmente nos da pena hacer, pero nos toca hacerlo. ¿Por qué? Porque lamentablemente tenemos una enfermedad que se llama cáncer de cuello uterino, ¿cierto? Y adicional a eso, todas las enfermedades de transmisión sexual. Y hoy día está disparada la sífilis. No hay ni una que se salve, ¿cierto? Entonces, si yo tengo muchos compañeros sexuales, tengo mucho riesgo de tener infecciones de transmisión sexual, que lamentablemente algunas de ellas corresponden a enfermedades graves que pueden alterar el desarrollo del feto o comprometer su salud durante el embarazo, ¿cierto? Entonces nos toca preguntarle a la mamá eso e investigar, ¿ok? Si ha tenido ya antecedentes de una infección de una enfermedad de transmisión sexual, última citología, es súper importante preguntarlo si el embarazo fue espontáneo o tiene tratamiento de fertilidad, y en los antecedentes obstétricos, cuántos embarazos, cuántos partos, cuántos abortos, cuántos hijos vivos, cuántos hijos muertos, cuántos partos vaginales, cuántas cesáreas, si tuvimos ectópico, y preguntar si es un ectópico. Hay pacientes que dicen, es que tuve un ectópico. Ah, la operaron. No, me hicieron un legrado. Ah, bueno, no, fue un aborto. Los ectópicos rotos para arriba, la parotomía o por láparo, pero esos que legraron, ¿listo? Obstétricos, importantes. Si esa paciente tiene hijos o ha tenido embarazos anteriores, hay que preguntar todo. ¿En qué año tuvo ese bebé?
¿A qué edad gestacional nació ese bebé? ¿Fue por parto? ¿Fue por cesárea? ¿Hubo complicaciones en el embarazo? ¿Hubo complicaciones en el parto? ¿Hubo complicaciones en el posparto? Si fue un aborto, ¿el aborto a qué semana ocurrió? ¿Le hicieron legrado o no le hicieron legrado? ¿Tuvo complicaciones con el aborto o no las tuvo? ¿Por qué? Porque hay pacientes que son abortadoras recurrentes. Y las pacientes abortadoras recurrentes tienen alta probabilidad de tener una enfermedad que se llama síndrome anticuerpos antifosfolípidos, ¿sí? Y esa paciente cada vez que quede embarazada puede tener un evento trombótico a nivel del saco y se muere el bebé. O si avanza ese embarazo, es una paciente que tiene alta probabilidad de un óbito. Entonces nosotros tenemos que identificar eso, ¿listo? Para poder decir, bueno, esta señora tiene más de 2 pérdidas, que no están justificadas, mandémosla al ginecólogo a ver él qué opina, si es que le tenemos que mandar a hacer más cosas a la señora, ¿cierto? Entonces es súper importante investigar eso. Valoración del riesgo psicosocial, y tenemos esta escala que es la escala de Herrera. En teoría nosotros deberíamos tenerla en la consulta de control prenatal y comenzar a chulear. La señora tiene 16 años, eso le da un punto, pero si entre los 16 y 35 no le da nada. Si es mayor de 35, tiene 2 puntos ya. Solo por ser viejas tenemos mucho riesgo, qué horror. Paridad, si tenemos 0, riesgo. Y si tenemos más de 4, riesgo. ¿Sí? Si tenemos cesáreas, si tenemos antecedente de preeclampsia, abortos recurrentes, hemorragia posparto, si tuvimos extracción manual de la placenta, ojo, no fue retención, pero me la sacaron con la mano porque no fue espontáneo, eso es un factor de riesgo. Y eso es importante. A veces los pacientes no lo comentan, pero uno le debe, por eso yo siempre pregunto es, complicaciones durante el parto, hemorragia, infecciones. Ellas no saben y uno tiene que tratar de preguntar de pronto un poco más específico, ¿cierto? Si hubo mortalidad fetal, si hubo trabajo de parto anormal o dificultoso, si hubo cirugía ginecológica previa al embarazo, y con este embarazo si tenemos cualquiera de esas enfermedades o riesgos como la isoinmunización. Importante, porque a veces se nos pasa eso. Paciente que es RH negativa, lamentablemente tiene un riesgo si su pareja es RH positivo. Y es que yo negativa no tengo antígeno RH. Mi pareja positivo sí lo tiene y la mitad de mi bebé es de mi esposo, o bueno, de la pareja. Y puede salir como él. O sea, puede ser RH positivo. Y resulta que nuestro sistema inmunológico tiene una lucha para poder tolerar esa mitad de papá. Y dentro de eso puede incluir la formación de anticuerpos contra el RH. Si mi bebé es RH positivo, mi sistema inmunológico lo capta y dice, yo a ti no te conozco, y como no te conozco, formo anticuerpos, lo encapsula y comienza a hacer producción de inmunoglobulina M y G. Lamentablemente en el primer embarazo no llega a pasar nada porque todavía es un sistema inmunológico inmaduro, ¿cierto? Y son inmunoglobulinas M lo que se está formando, que son fáciles de hacer deshacer. Pero cuando ya usted tiene una G, que esa es la de memoria, y esa es muy difícil de hacer desaparecer y en teoría su paciente está isoinmunizada. Para eso nosotros tenemos por protocolo, paciente en semana 28 se debe administrar la inmunoglobulina anti-D con el objetivo de prevenir la isoinmunización en nuestra paciente. ¿Cómo sé yo si está o no está isoinmunizada? Entonces hay un examen en particular que se le manda a esa paciente que se llama CUMS indirecto y se le debe mandar cada 4 semanas o si usted lleva un control muy seguidito, es una paciente que arranca, apenas llega a su control prenatal a la semana 8, digo, y usted dice, ay no, yo soy O negativo, listo, perfecto, entonces le mando el CUMS. A la semana 16 le mando otro CUMS. A la semana 24 le mando otro CUMS, ¿cierto? Y si tiene ese CUMS negativo, en semana 28 le hago un nuevo CUMS. Si es negativo, le pongo la inmunoglobulina, que tengo la oportunidad de ponerla hasta semana 32. Anti-D. Nombre comercial de la ampolla se llama Resuman. 300 microgramos de esa ampolla se tienen que colocar a la paciente. Pacientes que tienen abortos, y si el aborto es mayor a 6 semanas, deben colocarle la inmunoglobulina a su paciente, porque su paciente se puede inmunizar con ese embarazo que fue un aborto y el siguiente embarazo va a tener problemas.
¿Qué problemas ocasiona la isoinmunización? Lamentablemente todos esos anticuerpos pasan a través de la placenta y comienzan a destruir el glóbulo rojo del bebé y a su bebé le da anemia hemolítica por destrucción de glóbulos rojos. Si no se detecta a tiempo, bebé hace cuadro de hidrops, se hincha como una uva, ¿ok? Y puede hacer insuficiencia cardíaca y muerte. La tecnología ha avanzado tanto que ya cuando tenemos diagnóstico de anemia fetal podemos transfundir al bebé dentro de la panza. ¿Listo? Pero eso es simplemente para manejo agudo de la anemia. Se pueden hacer 3, 4 transfusiones como máximo y después tiene que nacer el bebé. Pero cuando ya usted hace el diagnóstico con el hidrops, ya no tiene más nada que hacer. ¿Listo? Y depende 100% de la edad gestacional de su bebé. Si su paciente va a llegar a interrupción del embarazo y es negativa, usted le tiene que poner la inmunoglobulina. Porque probablemente esa señora en 1 año, 2 años va a querer un embarazo espontáneo, voluntario, ¿cierto? Y usted no se la puso. Y puede tener las complicaciones de la isoinmunización. Si la paciente va a un estudio invasivo, bebé con alto riesgo de probabilidad de Down, toca hacerle amniocentesis, estudio genético, esa paciente debe colocarse la inmunoglobulina porque hay paso de sangre de mamá hacia el líquido amniótico y viceversa cuando sacamos la aguja. Entonces podemos tener riesgo de isoinmunización en ese procedimiento invasivo. Y si su paciente hace un hematoma o un desprendimiento de la placenta o el saco importante, se debe colocar dosis de inmunoglobulina, porque lamentablemente puede ser, recuerda que el bebé, lo que se llama corion, placenta, ¿cierto? Eso es genéticamente igual al bebé, comparte los mismos genes que el bebé. Si eso sangra ahí, el útero de mamá lo chupa